Y si la esencia misma de tu comprensión actual de una planta potente y ancestral no solo fuera incompleta, sino profunda y trágicamente invertida, y si la neblina que percibes como un simple subidón recreativo fuera en realidad el eco distorsionado de una activación espiritual primordial, una llave sagrada que antaño custodiaban los iniciados más sabios, ahora desechada con indiferencia por un placer fugaz, la humanidad ha interactuado con las propiedades que alteran la conciencia de ciertas plantas botánicas, no como una vía de escape, sino como un conducto alquímico deliberado hacia verdades más profundas. Sin embargo, en nuestra prisa, en nuestra búsqueda moderna de distracción, hemos despojado a esta profunda herramienta de su divinidad inherente, reduciendo un camino hacia la iluminación a un paliativo para el aburrimiento prepera. Viajar más allá del velo reluciente de las ideas erróneas populares, adentrándose en los sagrados recintos donde el conocimiento sagrado yace latente, esperando ser redescubierto. Hoy, desmantelaremos los mitos cuidadosamente construidos en torno a uno de los aliados más incomprendidos de la historia de la humanidad. No se trata de abogar por su uso indiscriminado, sino de reconciliar un rito ancestral du reveler por que, durante eones, esta planta, en particular, fue venerada, no solo consumida. Estamos preparados para desentrañar el verdadero propósito, tras los estados alterados que induce, para replantear la experiencia completa, de una simple intoxicación a una de autodescubrimiento deliberado y soberano. Imaginen a los sacerdotes del antiguo Egipto, no en un estado de estupor, sino en un estado elevado y concentrado, invocando los principios mismos de Thoth mediante un ritual meticulosamente elaborado. Imaginen a los sadis, no huyendo de la realidad, sino sumergiéndose en su esencia. Si la euforia no fuera el destino, sino el vehículo, diseñado para amplificar su cuerpo, como conductor energético, para activar la enigmática glándula pineal, el legendario tercer ojo, permitiéndoles percibir, no solo con la vista sino con la gnosis. Esta es la revelación que nos proponemos reclamar en una metodología precisa, arraigada en la intención y la sabiduría ancestral, que transforma un hábito casual en un poderoso instrumento de sanación, para procesar las sombras del subconsciente y, en última instancia, para alcanzar una soberanía personal sin igual en este conocimiento esotérico, guardado durante siglos. No habla de colocarse en el sentido coloquial, sino de alcanzar la plenitud mediante una profunda alquimia interior. Estamos a punto de revelar fragmentos de textos que pocos se han atrevido a descifrar, de explorar la corroboración científica de estas antiguas ideas y de presentar el plan para una activación espiritual perdida. Esta comprensión puede transformar radicalmente tu percepción de la conciencia, de la realidad y de tu propio potencial ilimitado. Dentro del gran tapiz de la existencia en sí, sientes la profunda verdad en estas palabras. Si la sola idea de recuperar tan poderosa sabiduría enciende una chispa en tu alma, te animo a dar el primer paso en este camino de redescubrimiento. Dale me gusta a esta transmisión, comparte tus primeras reflexiones en los comentarios y suscríbete a este canal, porque esto es solo el umbral a un despertar que trasciende lo ordinario y te invita a lo extraordinario. Consideremos, entonces, la profunda divergencia que se ha producido, un abismo que separa los susurros de los antiguos videntes de la cacofonía de la recreación moderna. Y si el propio malentendido, si esta planta, ahora tan omnipresente, no fuera un mero accidente histórico, sino una ofuscación deliberada, un intento velado de separar a la humanidad de su conexión primordial con la fuente misma de la conciencia cósmica. Durante siglos, la humanidad ha sido sutil, pero sistemáticamente apartada de las potentes claves energéticas, que abren las puertas de la percepción y facilitan la verdadera comunión espiritual. Y este es un velo hábilmente construido, tejido a partir de normas sociales, prohibiciones legales y una persistente falta de profunda indagación espiritual, que garantiza que una herramienta destinada a la trascendencia se convierta, en el inconsciente colectivo, en un mero medio de placer fugaz o de olvido. La llave sagrada, antaño venerada, fue demonizada, y su verdadero propósito quedó envuelto en capas de miedo e ignorancia, negando a generaciones el acceso a un instrumento de profunda revelación personal. Es hora de pelar estas capas y contemplar la verdad desnuda de su antigua intención, despojada de interpretaciones modernas y prejuicios culturales dan de hecho. Los ecos de su verdadero propósito resuenan en los anales olvidados del tiempo, perceptibles para quienes poseen el oído interno. Desde los enigmáticos textos védicos, donde la bebida divina de Soma, una sustancia que los eruditos esotéricos a menudo teorizaban como un elixir con infusión de cannabis, era alabada como otorgante de visión profética y un camino hacia la inmortalidad, hasta los secretos susurrados en ciertas escrituras gnósticas que insinúan ayudas botánicas para estados epifánicos. El linaje de su aplicación sagrada es inconfundible. Consideremos a los tracios y escitas,
cuyos ritos funerarios, descritos por Heródoto, implicaban inhalar sus vapores no por jolgorio, sino para la purificación ritual y la comunión con los espíritus ancestrales. Un viaje más allá del velo de la percepción ordinaria. O bien, adéntrate en los oscuros pasajes de la hermética ptolemaica, donde se encuentran crípticas referencias a las plantas maestras, sugiriendo su papel fundamental en la consecución de la gnosis para los iniciados de mayor rango. Estos no son relatos de indulgencia frívola, sino planes para un ascenso metódico hacia una conciencia superior, resguardados en los santuarios del conocimiento olvidado. Sin embargo, ¿qué presenciamos hoy? Una amnesia colectiva, la reducción de una llave sagrada a un mero instrumento de escape. El humo sagrado, antaño un conducto para la comunión con lo trascendente, ahora suele consumirse con la ausencia de ritual. Un olvido de intención, transformando un potente catalizador para el despertar en un velo soporífero, atenuando la misma luz que fue diseñado para amplificar. El uso moderno a menudo busca adormecer, distraer, separar al individuo de las crudas, a veces incómodas, realidades de su mundo interior. Este es el error fundamental. Confundir la sedación con la serenidad y el olvido con la iluminación. La energía que antaño fluía hacia afuera, conectando al buscador con el cosmos, ahora suele volverse hacia adentro, formando una barrera, una sutil prisión de inercia. El recipiente sagrado es profanado no por su sustancia, sino por la intención profana de quien lo maneja, distorsionando su esencia misma. El verdadero subidón nunca consistió en embotar los sentidos, sino en agudizarlos para atravesar el velo de la ilusión. Era un proceso alquímico preciso, una destilación interna, donde la planta actuaba como una guía suave pero potente, navegando por los laberínticos pasillos del subconsciente. Imagine un viaje consciente a los oscuros archivos de la memoria, una confrontación deliberada con traumas reprimidos, no para huir de ellos, sino para integrarlos, transformando los residuos emocionales pesados en el oro de la sabiduría. Los antiguos practicantes comprendían su capacidad para acallar el parloteo incesante del ego, amplificando así los sutiles susurros de la intuición, facilitando el acceso directo a los registros acásicos del alma y estimulando el tercer ojo, la glándula pineal, hacia un estado de hiperpercepción, permitiendo experiencias visionarias, el recuerdo lúcido de sueños y profundas introspecciones transpersonales que trascienden las limitaciones del intelecto mundano y despierto. Esto era alquimia en su forma más pura, transmutación de la oscuridad interior en luminiscencia espiritual. No se trata solo del cannabis, se trata de la resacralization de la vida misma, de la recuperación de herramientas deliberadamente ocultadas de nuestra conciencia colectiva, para comprender verdaderamente las profundas implicaciones del rol ancestral de esta planta. Debemos ahondar, más allá de la mera anécdota histórica, en las frecuencias vibratorias precisas y las metodologías conscientes empleadas por aquellos antiguos iniciados, porque el viaje que nos espera no solo exige conocimiento, sino una reconexión experiencial con estos ritos olvidados, una activación guiada de nuestro propio templo interior. Este es el siguiente paso alquímico en comprender los rituales y estados mentales precisos necesarios para transmutar lo mundano en sagrado, un plan para la verdadera transformación interior. Esperandus seg desvelado. El aire mismo vibra con la inminencia de esta revelación más profunda, una sutil invitación a ir más allá de lo conocido y adentrarse en el reino donde reside la verdadera magia. A los antiguos no se limitaban al consumo, participaban en una danza sagrada con la esencia misma de la conciencia. Imaginen, por un momento, los valles ocultos y los templos olvidados, donde el aire vibraba con la energía de las intenciones y los susurros de los cantos ancestrales reverberaban a través de las piedras antiguas. Allí, bajo la luz parpadeante de las hogueras rituales, la ingestión de la planta no era un simple acto de diversión, sino la puerta a una ascensión deliberada, un medio para trascender los límites de la percepción ordinaria. Era unas meticulosamente orquestado, donde la mente del neófito se preparaba mediante ayuno, meditación y cantos específicos, transformando el cuerpo en un crisol viviente, listo para fusionarse con las frecuencias más elevadas de la existencia. El subidón profano de hoy es, de hecho, un eco distorsionado de un éxtasis sagrado, un vistazo fugaz de lo que antaño fue una herramienta primordial para la exploración interior y la comunión con lo inefable. La clave no estaba solo en la sustancia, sino en la intención y la preparación ritualística, elementos perdidos en la amnesia colectiva de la modernidad. Consideremos, por ejemplo, el enigmático soma de los himnos védicos, una sustancia, envuelta en un misterio poético y descrita no como una sustancia tóxica recreativa, sino como un elixir divino que expandía la conciencia, otorgando visiones de los dioses y revelando la esencia misma del cosmos, o el Kaikien de Eleusis,
consumido por los iniciados de los misterios griegos en su afán por confrontar los enigmas de la vida y la muerte. Una experiencia tan profundamente transformadora que transformó su comprensión de la existencia misma. Estos ritos, a menudo velados por siglos de esoterismo, utilizaban estas sustancias no para escapar, sino para obtener revelación. Comprendían que la realidad ordinaria es solo una de muchas frecuencias vibratorias, y que estas centrales energéticas servían como llaves maestras, sintonizando la conciencia humana con reinos invisibles, permitiendo que el velo entre los mundos se volviera translúcido. La historia está repleta de susurros de este tipo, desde los chamanes siberianos que viajaron a través de los mundos espirituales, hasta los sacerdotes egipcios que descubrieron los secretos del más allá, a través de estados alterados de conciencia. Subidón, como lo llamamos hoy de forma simplista, fue para estos sabios una disolución momentánea de la ilusión cotidiana. La malla que nos ciega a la verdadera naturaleza multidimensional de la realidad fue una revelación de capas, un vistazo tras la cortina de la realidad consensual, que reveló la intrincada red de corrientes energéticas, la interconexión de todos los seres vivos y la conciencia omnipresente que impregna cada átomo del universo. No fue una evasión, sino una inmersión más profunda en la verdad. Quienes se atrevieron a adentrarse en esta corriente percibieron la unidad subyacente a toda diversidad, comprendiendo que la separación es un espejismo y que el ser individual es, en su esencia más profunda, un microcosmos del macrocosmos. La experiencia no pretendía ser pasiva, sino un trampolín hacia la gnosis, el conocimiento directo e intuitivo que trasciende la lógica y la razón, revelando los arquetipos universales y el lenguaje simbólico del inconsciente colectivo ancient. Sin embargo, este viaje no fue pasivo, requería un recipiente preparado, una mente purificada, intenciones claras y un cuerpo en armonía. El Ars Magna de los alquimistas, a menudo velado por metáforas químicas, describía en realidad el trabajo interno necesario para transmutar la experiencia psicoactiva pura en conciencia iluminada. Ciertos pergaminos antiguos, susurrados en voz baja en círculos esotéricos, textos como los fragmentos del Lapis Veritatis, supuestamente del Egipto predinástico, o el oscuro Libro de los Susurros, originario de los monasterios ocultos del Himalaya, no hablan del poder inherente de una planta, sino de la alineación consciente de la mente, la planta y el ritmo cósmico. Esta trinidad era la clave para abrir los portales de la percepción suprasensorial, transformando el acto físico en una elevación espiritual, un verdadero laboratorio para la transmutación del alma, donde el plomo de la ignorancia se convertía en el oro del sabor. Así, la recreación barata que observamos hoy no es más que un eco tenue y distorsionado de una activación meticulosamente elaborada y espiritualmente significativa. Es una mera sombra de lo que una vez fue un pilar fundamental de la evolución espiritual humana. Un camino directo hacia el conocimiento del cosmos, no a través de la abstracción intelectual, sino mediante la revelación directa y visceral. Recuperar este arte perdido es embarcarse en la siguiente etapa de la transformación alquímica, aprender las claves olvidadas, los precisos planos energéticos, las frecuencias sónicas y los patrones geométricos que transforman una simple planta en un conducto directo hacia lo divino. Esta sabiduría, durante mucho tiempo latente, ahora despierta, invitándote a discernir lo genuino de lo superficial, a despertar al antiguo practicante que llevas dentro y a prepararte para los misterios más profundos que yacen más allá del velo de la percepción ordinaria, esperando a que los desentrañes con la respiración contenida, en el umbral de una nueva comprensión profundísima. Pues, en las profundidades de la historia, donde las brumas del tiempo se disipan para revelar verdades antaño veladas, y la curiosidad se convierte en la linterna de misterios olvidados. Caminamos por las orillas del Ganges y las alturas del Himalaya para encontrarnos con los maestros silenciosos, los sadhus de la antigua India. Para ellos, el cannabis, conocido como bhang o ganja, no era una simple hierba mundana, sino un instrumento sagrado, un bálsamo para el alma y un catalizador del ascetismo espiritual. Lejos de ser un vano deleite sensorial, la planta se consumía con reverencia y propósito, sirviendo como un vehículo que transportaba la mente más allá de las ilusiones del samsara, hacia la unión con lo divino, el Brahman inmutable. La tradición sivaísta en particular veneraba a Shiva, el destructor y transformador, como el señor del Bhang, atribuyéndole el consumo de la planta para alcanzar estados de profunda meditación, la aniquilación del ego y la percepción de la unidad cósmica. Esta práctica no era arbitraria, era un vínculo vegetal que permitía a los practicantes trascender la dualidad de la existencia, un portal al Mahasamadhi, el gran éxtasis, donde la conciencia individual se disolvía en el océano cósmico de la realidad suprema. Los textos védicos, especialmente el Atharva Veda, un compendio de himnos y fórmulas mágicas, aluden a 5 plantas sagradas, entre ellas el cannabis, descrito como una hierba liberadora,
que aleja la enfermedad y el mal y conduce a la felicidad y all elaboration. Pero descifrar con precisión estos versos herméticos requiere una mirada que penetre más allá de la superficie literal. Buscando el raza, la savia mística que ha nutrido el viaje espiritual durante milenios, la verdadera alquimia aquí residía no en la sustancia en sí, sino en la intención purificada, la rigurosa disciplina ascética y la consagración del acto, transformando el consumo en un rito sagrado, una ofrenda a la propia conciencia que latía en la eternidad. Sodona, la práctica espiritual diaria, fue magnificada por esta sustancia, elevando al aspirante a planos de percepción donde la sabiduría antigua se reveló como un flujo ininterrumpido. Este es un punto crucial. El cannabis no era un atajo, sino un amplificador de la voluntad y la disciplina. El Ben Lassi, una infusión de la planta en leche y especias, que aún se consume en festivales como Holi, es un eco lejano de estas antiguas consagraciones. Sin embargo, los rituales modernos a menudo carecen de la profunda intención mística que impregnaba las prácticas de los rishis y yogis. Ellos comprendían que la planta, al interactuar con la neuroquímica del cerebro, podía silenciar el incesante monólogo interno del ego, abriendo así una ventana a una conciencia superior. No era un escape de la realidad, sino una inmersión más profunda en la única realidad que realmente importa, la que subyace al tapiz ilusorio del mundo material. El Goraksha Samhita, un texto tántrico fundamental, y el Hatha Yoga Pradipika, si bien no abordan directamente el cannabis, describen estados de samadhi y pratyahara, retirada de los sentidos que se asemejan a las experiencias relatadas por quienes lo han usado ritualmente con la preparación adecuada. El consumo se acompañaba de cantos, mantras y visualizaciones, transformando el proceso en una meditación activa. El fuego digestivo, Ugni, se consideraba un horno alquímico que transmutaba la energía de la planta en un néctar espiritual, una amrita que nutría el cuerpo sutil y abría los chakras. Era una forma de comunión directa, una manera de trascender las limitaciones del lenguaje y la razón y acceder a la inteligencia cósmica de forma más directa. La planta no era la divinidad, sino la clave resonante, la frecuencia que sintonizaba al practicante con lo invisible, revelando que el universo es una orquesta de energías y el ser humano, un instrumento capaz de interpretar la melodía de la eternidad. Dirijamos ahora nuestra mirada, investigadora, a las doradas arenas del Nilo, al corazón del antiguo Egipto, donde los secretos de la vida y la muerte eran custodiados por una élite sacerdotal, a los sacerdotes de Thoth, el escriba divino, guardián del conocimiento y la magia. Ciertamente recibía revelaciones mediadas por sustancias que potenciaban la percepción y la capacidad de interpretar. Jeroglíficos cósmicos. Aunque la evidencia directa del uso ritual del cannabis en jeroglíficos es sutil y a menudo se interpreta de forma ambigua, textos mágicos egipcios como el papiro de Ebers, que data de alrededor del 1550 a.C., hacen referencia a una planta que muchos eruditos identifican como cannabis, utilizada con fines medicinales que abarcaban desde el alivio del dolor menstrual hasta el tratamiento del glaucoma. Sin embargo, como sugiere nuestro Lapis Veritatis, para los antiguos la medicina física rara vez se disociaba de la sanación espiritual. Se han identificado rastros de cannabis en momias, incluida la de Ramsés II, lo que plantea interrogante sobre su uso en ritos funerarios o como parte de los preparativos para la transición al más allá, quizás para ayudar en la purificación del cuerpo sutil o facilitar el viaje del alma. Sería plausible inferir que los sacerdotes, en su búsqueda de gnosis y prácticas adivinatorias, utilizaban la planta no solo para sanar el cuerpo, sino también para abrir el ojo interior y descifrar los secretos inscritos en el libro de la existencia, en el libro de los muertos, o el libro de la salida a la luz del día. Con sus fórmulas para transmutar el alma, puede leerse desde una nueva perspectiva al considerar la posibilidad de estados alterados de conciencia que permitían a los iniciados navegar por los reinos de la Duat, el inframundo egipcio, y comulgar con las deidades. ¿Y qué hay de las escrituras que sentaron las bases de las grandes religiones abrahámicas? La idea del cannabis en los textos bíblicos puede resultar chocante para el oído moderno, pero una mirada más atenta y una mente abierta a la reinterpretación de los símbolos pueden revelar conexiones sorprendentes. La clave reside en la palabra hebrea, coneje, bazum, traducida en muchas versiones de la Biblia como caña fragante o cálamo. Sin embargo, una línea de investigación académica, iniciada por Sula Bennett a mediados del siglo XX, sugiere que coneje bazum, también escrito como caneje bosum, en realidad se refiere al cannabis. Esta sustancia se menciona en el libro del Éxodo 3, la 0 y 23, como uno de los ingredientes esenciales del aceite de la Santa Unción, utilizado por los sacerdotes
para ungir objetos e individuos sagrados, otorgándoles poder y santidad. Si Canevasm es cannabis, entonces el acto mismo de la unción, un rito central en la investidura de profetas, reyes y sacerdotes, conllevaba un componente psicoactivo que podía facilitar estados de éxtasis profético y comunión divina. Uno imagina a los profetas hebreos, como Isaías y Ezequiel, no solo en trance, sino quizás ayudados por esta hierba inspiradora, para recibir visiones del Todopoderoso. Esta perspectiva nos impulsa a cuestionar las narrativas dogmáticas y a reconocer que los caminos hacia lo divino, incluso en las tradiciones más familiares, pueden haber sido más multifacéticos y menos literales de lo que nos han enseñado. Lo que apunta a una alquimia interna tan crucial como la observancia externa de la ley An, es evidente entonces que en culturas tan diversas como la India mística, el Egipto hermético y las tierras bíblicas, el uso de plantas con propiedades que alteran la conciencia, y en específico el cannabis, era parte integral de los rituales sagrados. No se trataba de intoxicación, sino de intoxicación sagrada, un medio para trascender lo ordinario y acceder a lo extraordinario, para pasar de lo profano a lo sagrado. La sabiduría ancestral, codificada en mitos y ritos, revela que el camino hacia la iluminación a menudo implicaba una alteración consciente de la percepción, permitiendo que la mente humana sintonizara con las frecuencias cósmicas. Esta es la esencia de la alquimia interior: usar elementos externos, ya sean plantas, sonidos o ritos, para catalizar una transformación interna, una purificación y una expansión de la conciencia. El cannabis, en este contexto, era un agente de gnosis, un facilitador de introspecciones directas y revelaciones espirituales que conducía al practicante a un diálogo íntimo con el gran misterio. La verdadera pregunta, por lo tanto, no es si la planta se usó, sino cómo se usó, y qué podemos aprender de estos antiguos maestros sobre el arte de alinear la fisiología humana con las corrientes divinas. Pues, si la planta era una llave, ¿quiénes fueron los herreros capaces de forjarla? ¿Y qué cerraduras buscaba abrir? Estos misterios nos impulsan al siguiente umbral del viaje, donde desentrañaremos los rituales específicos y las intenciones precisas que transformaron una simple hierba en un portal a la eternidad. Esperando a que te adentres en los archivos del tiempo, llegamos ahora al umbral más sagrado de nuestra investigación, en la intención. Pues, queridos buscadores de la verdad, la planta misma no es más que un espejo, y lo que refleja es el paisaje interior de quienes se atreven a acercarse a ella. Tradiciones antiguas, grabadas, no en pergamino, sino en la esencia misma del éter, y en ritos olvidados, susurran que el cannabis no solo se consumía. La diferencia es abismal. Una línea divisoria entre lo trivial y lo trascendental, cuando la intención carece de reverencia, cuando el corazón no está alineado con un propósito superior. La semilla de la percepción se pierde en el suelo infértil de la confusión, generando solo niebla mental, un velo aún más denso sobre los ojos del alma. Es la ignición alquímica de la voluntad enfocada la que transforma la materia prima de la experiencia en el oro de la sabiduría An, lo que los antiguos maestros comprendían, y que la modernidad, en su ciega prisa, ha olvidado, es que la preparación de la conciencia es tan crucial como la sustancia misma. No era un acto casual, sino un ritual meticuloso, precedido de purificaciones, meditaciones y cánticos que elevaban la frecuencia vibratoria del practicante. El papiro de An, si bien no menciona el cannabis directamente, detalla rituales de abrir la boca y abrir los ojos, que simbolizan la preparación para recibir la verdad. De igual manera, en los cultos chamánicos siberianos, la ingestión de enteógenos siempre formaba parte de un complejo sistema de creencias y prácticas, donde el chamán se preparaba durante días, ayunando y cantando, para que la planta fuera un vehículo, no un destino. Sin esta sintonización, sin esta reverencia por la inteligencia vegetal y su propósito cósmico, la planta, de catalizadora de la gnosis, degenera en un mero agente de escape, induciendo un letargo que distorsiona en lugar de revelar. Esta es la esencia de la alquimia interior. No solo la transformación de metales, sino la transmutación de la conciencia. La intención pura actúa como fuego alquímico, refinando la materia prima de la percepción hasta convertirla en esencia pura. Un elixir de lucidez que desvela misterios ocultos. El uso desatento, en cambio, dispersa la energía, crea disonancia y obstruye los canales sutiles por donde fluye la sabiduría superior. Es como intentar usar una carta astral sin conocer la propia fecha de nacimiento. Los símbolos existen, pero la lectura es caótica y sin sentido, lo que solo conduce a la ceguera espiritual. La planta, en este escenario descuidado, solo amplifica el desorden preexistente en la mente, como un megáfono que resuena el ruido interno. En lugar de un diapasón que afina el alma, las advertencias veladas sobre el uso profano abundan en diversas tradiciones arcaicas. Aunque no se aborden explícitamente en relación con el cannabis,
Los manuscritos gnósticos apócrifos, por ejemplo, hablan de la ebriedad de la ignorancia, que aprisiona el alma, contrastándola con la ebriedad de la verdad que la libera. Estos pasajes, aunque alegóricos, resuenan con la idea de que un estado alterado de conciencia, cuando se desvía, puede conducir a delirios y a una desconexión, aún mayor de la realidad espiritual. Las leyendas de civilizaciones perdidas, como la Atlántida o Lemuria, a menudo aluden al declive de las sociedades, cuando el conocimiento sagrado, incluido el uso de las plantas, se distorsionó y se utilizó con fines egoístas o hedonistas, lo que resultó en una niebla que oscureció su visión y condujo a su ruina. Por lo tanto, la planta es, y siempre ha sido, una maestra, pero solo para quienes se presentan como estudiantes dignos, con corazones abiertos a la instrucción y la pura intención de trascender. La niebla mental no es un defecto de la planta, sino un reflejo de una intención fragmentada y una falta de respeto por su sacralidad. Es una sombría invitación a la introspección, un recordatorio de que el portal puede conducir al cielo o al abismo, según la llave que giremos. La verdadera alquimia, entonces, reside en la calibración de la propia voluntad, en el arte de dirigir la energía psíquica para que la semilla de la percepción germine en una comprensión profunda. Pero, después de todo, ¿qué es esta llave de la intención? ¿Y cuáles son los mecanismos internos que la activan? ¿Y cómo responde la mente, este universo complejo y multifacético, a esta calibración? Estas son las preguntas que nos impulsan a la siguiente etapa de este viaje, donde desentrañaremos los secretos de la arquitectura de la conciencia, lo que antes solo se susurraba en círculos esotéricos, en oráculos y templos nebulosos, ahora empieza a resonar en los laboratorios y centros de investigación más vanguardistas de nuestro tiempo. La ciencia moderna, con sus lentes microscópicas y escáneres cerebrales, está, por así decirlo, recalibrando su propia percepción para captar las frecuencias de una sabiduría que, durante milenios, se consideró mera superstición o delirio místico. En la arquitectura de la conciencia, que antes parecía una construcción puramente filosófica, ahora se revela con fundamentos neurobiológicos. Y la clave de la intención, que hemos analizado, adquiere una resonancia inesperada. Cuando observamos el cerebro bajo ciertas influencias, es como si los velos que separan el espíritu y la materia se hubieran desvanecido, revelando una unidad intrínseca que los antiguos siempre supieron que existía, a la gran revelación que emerge de la sombra. De universidades de renombre como UCLA y Johns Hopkins, es un testimonio irrefutable de la convergencia de lo arcano y lo empírico. Estudios meticulosos, que emplean técnicas avanzadas de neuroimaging, han revelado que el impacto del cannabis en el cerebro humano no es meramente recreativo, sino catalizador. Han demostrado, con asombrosa precisión, que esta planta ancestral puede inducir estados cerebrales notablemente similares a los alcanzados por maestros meditadores tras décadas de práctica diligente y profunda introspección. Lo que se observa es una supresión significativa de la red neuronal por defecto RND, la estructura neuronal que sirve de sede a nuestro ego narrativo, al incesante diálogo interno y a la rumiación sobre el pasado y el futuro. En esta voz de la mente es lo que nos ancla a la percepción lineal del tiempo y del yo, y cuando se silencia, se abre una ventana a la hora, a la conciencia pura del testigo. Esta es la magnitud de lo que esto implica en sí. El DMN es la base de nuestro ego. Su inhibición permite una inmersión profunda en el subconsciente, un vaciado del cáliz de la mente para que pueda llenarse de percepciones trascendentes. Investigadores, Johns Hopkins en particular, observaron que, bajo influencia controlada, los participantes reportaron experiencias de disolución del ego, una sensación de unidad cósmica y profundas percepciones sobre la naturaleza de la realidad, estados que antes se consideraban exclusivos de ascitas y yogis que dedicaron sus vidas a la búsqueda de la iluminación. Esto no es una huida de la realidad, sino una reconfiguración de la percepción de la realidad misma. Una alquimia interna donde los límites del yo se expanden para incluir el todo. Este es el mismo camino recorrido por chamanes y sacerdotes de la antigüedad, quienes veían las plantas sagradas no como un atajo, sino como un mapa hacia territorios inexplorados de la psique, donde el tiempo se curva y el espacio se disuelve, revelando la red invisible que une todas las cosas. En esta correlación no es mera coincidencia, es una profunda validación de que la conciencia posee vías y mecanismos innatos para trascender lo ordinario. El sistema endocannabinoide, una red de receptores y neurotransmisores repartidos por todo nuestro organismo, se revela como la interfaz biológica para modular estos estados. Es como si la naturaleza misma hubiera codificado en nuestra fisiología la capacidad de acceder a dimensiones superiores de la existencia. La planta, en este contexto, actúa como un diapasón, afinando la orquesta interna y permitiendo que
la sinfonía de la conciencia resuene a una frecuencia más alta. Las antiguas narrativas de la planta maestra y la planta espiritual, presentes en textos como el Atharva Veda, que describen el cáñamo como una de las 5 plantas sagradas, capaces de liberar a la humanidad de la ansiedad, cobran nueva relevancia bajo la luz de la ciencia. No se trataba de magia, sino de un profundo conocimiento de la interconexión entre los seres humanos y el reino vegetal. La comprensión de que la clave del yo superior a veces podía encontrarse en la sabiduría de la tierra. En esta revelación sirve como puerta de entrada a una comprensión más amplia, un vínculo entre el conocimiento ancestral y la metodología moderna. No se trata solo del cannabis, sino de la reevaluación de todas las tradiciones que buscan la alteración consciente como medio de iluminación. Nos invita a preguntarnos si una planta puede catalizar tales estados de trascendencia, de qué más es capaz la mente humana con la intención correcta y el conocimiento adecuado. Si los antiguos sabios pudieron intuir y aplicar estos principios sin la tecnología que poseemos hoy, ¿qué nos dice esto sobre su profundidad de percepción y las claves ocultas que aún permanecen inexploradas en nuestra propia conciencia? Se abren puertas y el eco de una verdad largamente olvidada comienza a resonar, invitándonos a la siguiente etapa de este viaje, donde desentrañaremos los misterios de la memoria cósmica y su manifestación en el presente. Y así, mis queridos compañeros de viaje, emergemos de este umbral no solo con nueva información, sino con una comprensión más profunda de la interrelación de lo visible y lo invisible. Hemos visto cómo la ciencia, en su obstinación, a veces simplemente descifra las coordenadas de mapas antiguos, redibujando con claridad lo que sabios ancestros ya intuían. La verdadera epifanía no reside solo en la capacidad de una planta para realinear nuestros circuitos neuronales, sino en la revelación de que la conciencia misma es un firmamento interior inexplorado, un vasto reino cuyas constelaciones pueden ser iluminadas por faros que siempre nos han rodeado, esperando la mirada perspicaz. Somos, cada uno de nosotros, un universo en miniatura, y la búsqueda de sus claves más profundas es la aventura más noble en sí. Las claves de la trascendencia, antaño ocultas en mitos y rituales, ahora se revelan a la luz de la razón. Cuán vasto es el jardín del conocimiento que aún permanece intacto, esperando que quien lo busque despierte a su revelación. ¿Cuál será la próxima verdad ancestral que, una vez redescubierta, abrirá nuevos horizontes a la percepción humana? Que esta llama del conocimiento, ahora encendida en tu interior, te inspire no solo a reflexionar, sino a actuar. Esta percepción extiende esta luz para que llegue a otros corazones ávidos de verdad, pues es al compartir que la llama se multiplica en un océano de luz. Y si el eco de estas palabras resuena en tu alma, si la llamada a desentrañar los arcanos de la existencia te seduce, únete a nuestra fraternidad de buscadores, suscríbete a este canal y juntos desentrañaremos los misterios que impregnan la realidad. Aún queda un velo por descorrer, un nuevo portal por atravesar, para profundizar en tu viaje y desentrañar los misterios de la memoria cósmica y su resonancia en el presente. Haz clic en este nuevo portal que ahora aparece en tu pantalla, que tu camino se ilumine.